Aquí con nosotros el ex procurador Cristian Salas, quien además es abogado todavía del ex jefe de la DINI, José Fernández Latorre. Bienvenido, doctor Salas, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Maviro. Bueno, y lo primero que quería preguntarle, en atención a las dos maneras en que lo he presentado, como ex procurador, pero también como abogado del señor José Fernández Latorre, quien estuvo en Panamericana relatando o anticipándose a las revelaciones que estamos conociendo ahora, es ¿cómo lee usted el mapa integrado ya? Estamos en un escenario en que un día sale la versión de uno, la foto del otro, el audio de uno, el chat del otro, pero la sensación que queda es que hubo un copamiento que aparentemente no ha terminado todavía de la policía por parte de Castillo. Así es. Van apareciendo varias versiones, pero finalmente la verdad es una sola. Y la verdad es la que se va a determinar durante la investigación en base a datos objetivos. La investigación que anuncia la Fiscalía, digamos, sobre este tema en particular. Sin duda que sí. ¿Cuál es para usted la verdad o cuál es para su patrocinado la verdad? Bueno, en este caso nosotros desde un primer momento, incluso con Pedro Castillo aún en el poder, mi patrocinado tuvo la necesidad de brindar información a la Fiscalía en aras no solo de permitirnos conocer la real dimensión de esta organización criminal, sino también de un hecho puntual. No se logró copar la DINI, y esto lo estamos verificando ahora, es decir, el señor Fernández Latorre no fue un alfil, no fue un instrumento, no fue un pelele más dentro del esquema organizativo de Pedro Castillo y todos sus secuaces, y frente a ello, ¿qué pretendieron hacer? Crear una DINI paralela. Y eso es lo que se está viendo. Recordemos que antes de que todo se develara, se decía que la DINI estaba siendo utilizada para espionaje, que estaban comprando equipos de interceptación. Eso felizmente ya en las investigaciones... Que incluso Shimabukuro tenía una oficina. Así es. Destacado como parte de la DINI. Así es. Ya quedó claro, por ejemplo, que en Palacio Gobierno funcionaba una oficina de la DINI, pero con funciones específicas y con personal específico designado formalmente, del cual no era parte del señor Shimabukuro. El señor Shimabukuro, desde un primer momento, cuando se acerca a la Fiscalía, dice, yo soy colaborador, yo soy informante, yo soy agente de la DINI. En el decurso de las investigaciones eso se va descartando. Y por eso es que vamos a ver las versiones del señor Shimabukuro cambiando. Creo que vale la pena recordar en imágenes la entrevista que le hicimos a José Fernández Latorre aquí en Panamericana una mañana, eso fue durante Buenos Días Perú. Vale la pena recordar y revisar de pronto las imágenes, pero usted ha dicho, él no fue un pelele. Eso quiere decir que otros sí lo fueron. Que un general, máximas cabezas de la Policía Nacional, se junte con un muchacho de 30 años, con pinta de reggaetonero, para cambiar, hablar de cambios de altos mandos policiales, para buscar darle seguridad, para ir a su casa en compañía de altos mandos policiales, ¿en qué los convierte? Ahora, el señor Fernández Latorre no ha vuelto a aparecer públicamente. ¿Cuál es su condición en este momento? Él está siendo investigado por la Fiscalía. A él, recordemos, se le imputan 2 delitos, crimen organizado y encubrimiento, y nos estamos defendiendo de ello. No está como colaborador. No, para nada. Él, claro, me recuerdo que lo conversamos 6. Y que él dijo que él no se acogía a la colaboración porque consideraba que no había cometido delito alguno. Y tan importante es la versión que él está dando, que toda la información que él está proporcionando, él no está haciendo uso de su derecho a guardar silencio que le corresponde, él está brindando información, tanto es así que en esa carpeta 6-2022, caso Petroperú, la Fiscalía está pidiendo medidas coercitivas contra todos, menos contra él. Él sigue siendo investigado, pero no hay medidas contra él. Y está en la capacidad de decirnos, en este tablero de ajedrez, donde no sabemos exactamente quién es el alfil, quién el peón y quién el rey o la reina, ¿quién es el bueno y quién es el malo de todos los que están desfilando en este momento? Creo que el llamado a precisar eso es la Fiscalía. La Fiscalía. Es la Fiscalía que con datos objetivos va a plantearlo. En mi voz no se escucharía del todo, no sería elegante, correcto que yo lo plantee así, porque yo soy parte en el proceso. Si yo fuera un ajeno, un objetivo que desde fuera lo viera, tendría otra visión. La pregunta con la que yo abría, o la reflexión con la que abría el programa era, caramba, nos queda la sensación de que había
¿no? Un ambiente lumpenesco, había una debilidad moral en la alta jerarquía de la policía. Sin duda. ¿Usted coincide con esa Sí, conclusión? sin duda. Y diría entonces que ¿quién toma la iniciativa? ¿Pedro Castillo aprovecha esto o más bien es la policía la que se acomoda al poder de turno? Hablando y haciendo la distinción, por favor, aquí, que cuando hablamos de la policía hablamos de los involucrados en este escándalo y no de ninguna manera de toda la institución. Sin duda, esa presión que haces es correcta porque parte de la policía es el equipo de apoyo al equipo de fiscales contra la corrupción, por ejemplo, y son fiscales de primera línea, Sí. ¿no? Fiscales que están evidentemente luchando contra este flagelo. Pero yo seguiría la línea, la hipótesis fiscal, es decir, una organización criminal llega al poder, al máximo poder, Sí. y desde ahí busca aprovechar las debilidades del sistema y copa Congreso, lo estamos viendo, Congreso de la República con estos congresistas niños de diversas líneas políticas, copa instituciones, copa policía y de ese modo buscó, felizmente no lo logró, enquistarse en el poder. Llama mucho la atención la cercanía y las presencias en el entorno de Castillo los días previos, si no el mismo día, del golpe de Estado. Y cuando uno mira esto, después de lo que acabamos de concluir usted y yo, quizá de manera adelantada, pero caramba, frente a lo que estamos presenciando, uno dice, si no hubiera sido quizá entonces por las Fuerzas Armadas, otro hubiera sido el destino del discurso de Castillo. Sin duda, sin duda. ¿Usted también cree lo mismo? Felizmente estuvimos en una coyuntura en el que la desesperación movió a Pedro Castillo, el mal asesoramiento, o sea, de Aníbal Torres, de Betsy Chávez, la información que públicamente un día antes explota con José Luis Fernández Latorre y con Salatiel Marrufo, que en la mañana declara ante la comisión de fiscalización del congresista Ventura, o sea, se juntaron todos esos factores que empujaron a que Castillo adoptara esta decisión. Y que probablemente le haya pasado por la cabeza que tenía el apoyo de la policía tal y como estamos conociendo los hechos ahora. Y que felizmente las Fuerzas Armadas y las instituciones democráticas de inmediato reaccionaron y pusieron un alto. Vamos al tema de la presidenta Dina Boluarte. Está siendo comprendida ya ahora como ex procurador. Queríamos pedirle una opinión. ¿Qué tanto salpican todas las imputaciones del señor Shimabukuro a la presidenta? ¿Qué tanto la pueden comprometer en la investigación fiscal sobre lavado de activos de la campaña de Perú Libre? En realidad, más que como ex procurador, como hombre de derecho, o sea, ¿es legítimo y es necesario que la Fiscalía investigue este hecho? Sin duda que sí, sin duda que sí. En nuestro país, el tema del financiamiento de campañas políticas, desde los casos Odebrecht, han tornado innecesario poner el ojo sobre esos financiamientos de campaña. ¿Por qué? Porque antes de los casos Odebrecht, los financiamientos por parte de empresas, por ejemplo, no estaban prohibidos. Pero desde que estalló este tipo de casos, la ley se modifica y se prohíbe cualquier financiamiento de privados hacia los partidos políticos. Los aportes que dice Shimabukuro entregó, ya sea dinero en efectivo o que haya pagado con su tarjeta, que hay incluso alguna factura, que haya pagado hospedaje, transporte, etcétera, incluyendo alimentación, ¿estaban prohibidos entonces? Si es que es como empresa, sin duda que sí. Las empresas no pueden financiar campañas Bueno, porque hay intereses. usaba la tarjeta de crédito de la empresa. Pero ¿quién es responsable ante la autoridad? ¿El candidato o el partido? Para entenderlo bien. Es decir, ¿quién asume, ¿no?, la obligación de rendir cuentas ante la autoridad sobre el dinero que ingresa a la campaña? Depende del nivel de responsabilidad. Si es una responsabilidad administrativa por no informar, por informar mal o algo, el partido, la entidad, que es la que responde ante OMPE, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si es que estamos hablando de delitos, que es lo que ahora la Fiscalía está investigando, la responsabilidad es personalísima. Entonces, ¿quiénes estuvieron a cargo? El candidato, el tesorero, el contador, ¿quiénes debieron de controlar ese flujo de ingresos que llegaba al partido? Por eso vuelvo a la pregunta para ir cerrando este punto también. Es decir, Shimabukuro dice, yo financié la campaña de Dina Boluarte. Yo me acerqué y la apoyé porque soy antifujimorista y quería apoyar la campaña de Perú Libre. En ese caso, ¿es la candidata responsable? Si es que ella tenía conocimiento de que era una empresa la que estaba financiando la campaña, sin duda que sí. ¿Y si ella creía que el dinero era de él, simplemente como persona? Cambia la posición en tanto ese dinero haya estado declarado y haya sido destinado, sea como un aporte en especie o un aporte en efectivo y haya sido declarado en su momento. Muy bien.
Muy bien. Bueno, el señor Shimabukuro dice que tiene todos los vouchers y todos los documentos y que está el pago de su empresa, como le decía yo, nos mencionó el nombre de la empresa y nos alcanzó incluso alguna factura que está por aquí. En ese caso, entonces, ¿usted qué cree que debería hacer la presidenta en aras de la transparencia? Eso, por ejemplo, es el tema de los viáticos de campaña de segunda vuelta de la presidenta Boluarte, Arequipa, mayo 2021. Tanto ella como su equipo de campaña y los responsables de todo lo vinculado al financiamiento tienen que dar cuenta, tienen que informar. Y sobre todo ella que hoy ostenta el poder. Lo mismo, el mismo criterio que quien habla exigía en relación a Pedro Castillo, sí, hay que exigírselo a Dina Boluarte. ¿Y cuál eventualmente puede ser la sanción para la presidenta y hasta dónde llegaría la investigación, teniendo en cuenta que hoy Dina Boluarte es presidenta de la República? Sí, si es que estamos ante presuntos delitos de lavado de activos, no solo es saber que viene una empresa, sino que también el origen es delictivo. Ojo con eso. Entiendo que hasta el momento el señor Shimabukuro no ha dicho esto viene de actos delictivos míos, sino de mi actividad legal empresarial. Sí. Entonces, por ahí el tema del lavado podría disminuir. El tema de organización criminal habría que verlo bien, porque la organización criminal tendría que haberse constituido para cometer delitos. ¿Cuáles serían esos delitos? La Fiscalía tiene que afinar ahí su teoría. Estamos en una fase muy incipiente. A lo mucho esto podría llegar ¿hasta dónde? Hasta el cierre de las diligencias preliminares, que pueden ser 8 meses o 36 meses. Y recién ahí, si es que hay un levantamiento, una autorización, una vacancia de la presidenta, recién se puede ir a un proceso judicial. Mientras tanto, no. De acuerdo. ¿Esto cuánto puede tomar? Hasta 36 meses. Hasta 36 meses. Ahora, la presidenta tiene un blindaje hoy por hoy. Sin duda, por el cargo. Por el cargo. Sí. ¿Eso imposibilita a la Fiscalía de hacer la investigación? O sea, no. ¿No? La investigación preliminar, tal como hoy la viene desarrollando, hoy ha abierto investigación. Lo que no puedes acusar, como ocurría con el caso de Pedro Castillo. Efectivamente. Ahora, si llegase a ese punto, igual tendría que seguirse el trámite en el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, el día de hoy vamos a tener un reportaje más adelante sobre las llamadas del comandante general de la policía, Jorge Angulo, y el entorno de Pedro Castillo. No sé si vamos pronto con ese reportaje o lo vemos más adelante. Lo vamos a ver para poder aprovechar la presencia del ex procurador Cristian Salas con nosotros y analizar lo que encontró Fernando Marcelo el día de hoy. Tiene apenas 8 días como comandante general de la policía y un nuevo escándalo ya remece los cimientos de la institución policial, y es que aparentemente los nexos entre el español y altos mandos policiales continuarían. Registros de llamadas entre Jorge Angulo, comandante general de la policía, y el prófugo exministro Juan Silva, así como Bruno Pacheco y Beder Camacho. La situación es tan difícil, hay tantas acusaciones que se requiere en este momento dar la cara. Hoy se revela que el flamante comandante general de la policía tiene llamadas telefónicas con personajes cercanos al golpista expresidente Pedro Castillo. Llamadas que por lo menos merecerían una explicación de parte de la máxima autoridad de la Policía Nacional. También se tiene lamentable nuevamente noticias de que el actual comandante de nuestra Policía Nacional habría tenido comunicación con Juan Silva, con Bruno Pacheco, con Beder Camacho. El daño es enorme y ha causado una desmoralización y una parálisis en gran medida de importantes sectores de la policía que no saben a qué atenerse en este momento. Y si los de abajo ven que los jefes, los de arriba, han estado comprometidos en estos actos de corrupción, sin duda tienen una afectación de su moral muy, muy fuerte, ¿no? Uno de los registros telefónicos en manos de la Comisión de Fiscalización indican que el comandante Jorge Angulo Tejada tuvo comunicación el 27 de noviembre del 2021 con el entonces subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho. ¿De qué hablaron en aquella oportunidad? Si tú ves el reporte, son 4 segundos. Ese día el comandante general estuvo en Palacio hasta las 6:21, 6 y tanto, y la llamada que yo le hago supuestamente 6:17, o sea, cuando me da su número el general, yo lo guardo y ahí se me marca, por eso que si tú ves son 3, 4 segundos. Pero lo más grave viene ahora,
Y es que según contó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, el ahora número 1 de la policía registra hasta 4 llamadas telefónicas con el exministro de Transportes, Juan Silva Villegas. ¿Qué tenía que hablar el comandante Angulo con un prófugo de la justicia? Con Juan Silva, el exministro de Transportes. Cuando Bruno ya Pacheco. estaba fugado. Claro, entiendo que es así, por eso que justamente eso nos tendrán que esclarecer estos funcionarios. Por eso es importante que se le cite a la Comisión de Fiscalización. Se considera citar al señor comandante Jorge Angulo, que Como si esto no fuera suficiente, también se reportan 2 llamadas telefónicas entre el comandante Angulo y el ex hombre de confianza y mano derecha de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, conversaciones en poder de la Fiscalía y que para el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, merecen una investigación, pues los tentáculos de Castillo no tendrían límites en la policía. Lo que yo he prometido es ponerle más empeño a este trabajo, ¿no? Sobre todo con aquellos funcionarios policiales que tienen que entender que estamos para el servicio. Hay un cuestionamiento muy amplio a todas las personas que han tenido algún tipo de vinculación con esta gente. No se sabe todavía cuál es el tipo de relación exacta que ha habido, pero es evidente que la red de corrupción era muy amplia en la policía y que logró penetrar sobre todo en los altos mandos. Una de las últimas apariciones públicas que tuvo el comandante Jorge Angulo fue en febrero de este año, cuando intentó explicar el significado de los escudos que usaban algunos manifestantes durante las marchas en contra de Dina Boluarte, explicación que le valió el título de general semiótica. Esto también acá hay un tema de semiótica. Esta palabra que ustedes pueden ver acá significa la palabra muerte. Entonces, ¿estamos hablando de una manifestación pacífica o estamos hablando de algo violento, ¿no? Otro hecho que debe ser investigado es la reunión que tuvo el actual comandante de la policía con la ex premier Betsy Chávez un día antes del golpe de Estado de Pedro Castillo, sucesos que ya están en manos de la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Fiscalía, y que más temprano que tarde revelarán la verdad. Un poco penoso todo esto, ¿no? Que obligue al comandante, al nuevo comandante general de la policía a ya empezar a los pocos días de haber asumido el cargo de dar explicaciones. Un breve comentario suyo, por favor. Sí, penoso pero necesario. Ellos como funcionarios públicos están obligados a ser transparentes y a dar las explicaciones a la ciudadanía, que en este contexto sospecha de todos, respecto a por qué tuvo ese cruce de llamadas, en qué contexto se dieron esas llamadas, cuál fue el objetivo de esas comunicaciones. Eso es necesario porque hoy la sospecha es, hubo una organización criminal desde el máximo poder con Pedro Castillo que buscó copar las instituciones, y en específico la policía, para nombramientos indebidos, pagos para esos nombramientos y también para fines de encubrimiento. Encubrimiento de corruptos. Así. Ese es el punto, encubrimiento de corruptos, cuando no, ya extendiendo el brazo operativo a la participación de este señor conocido como Español, incluso para atentar contra la autoridad. Le agradezco que haya estado con nosotros. Gracias, muchísimas gracias, doctor Salas. Y bueno, volvemos a leer este comunicado. Decíamos...